La niebla se abre. Un vikingo pisa tierra firme. El suelo cede bajo sus botas. Un grito corta la noche. Y se apaga. No hubo batalla. No hubo honor. Solo desaparición. Desde el año 793, cuando Lindisfarne ardió y Europa entendió el significado del miedo, los pueblos cristianos aprendieron a temer un sonido concreto: el remo vikingo. Durante más de siglo y medio, los nórdicos recorrieron costas y ríos, más de 6.000 kilómetros de saqueo continuo. Iglesias incendiadas, esclavos encadenados, reinos fundados desde Irlanda hasta Kiev. Incluso Constantinopla vio sus estandartes. Para el mundo, los vikingos eran imparables. Llegaban, golpeaban, partían. Pero las sagas cuentan otra historia. Bajo capas de tierra, escudos rotos y relatos escritos con manos temblorosas, aparece un patrón inquietante. Hubo lugares donde las flotas evitaban desembarcar. Hubo regiones marcadas en mapas mentales como zonas prohibidas. Y hubo enemigos cuyo nombre se pronunciaba en voz baja, incluso en los salones vikingos. No por debilidad, por respeto. La evidencia es clara. Tumbas con armas nórdicas en territorios enemigos. Registros de expediciones abortadas. Relatos donde no se habla de victoria, sino de prudencia. 3 adversarios rompieron la idea de invencibilidad: los pictos, los pueblos finogrios, y una hermandad nacida del propio mundo vikingo, los Jomsvikings. El primer choque ocurrió en el norte de Escocia. Tierra hostil, niebla constante, montañas que cortan la piel, costas que engañan al navegante. Allí vivían los pictos, los hombres pintados. Antes de que Roma cayera, ellos ya habían aprendido a resistir. Nunca enfrentaron al invasor en campo abierto. Lo observaban, lo cansaban, lo desorientaban, y cuando atacaban ya era demasiado tarde. Cuando los Drácars llegaron en el siglo IX, no hubo bienvenida, solo aldeas vacías, colinas humeantes y ojos ocultos siguiendo cada movimiento. Las fortalezas pictas, excavadas hoy, muestran un diseño inquietante: 3 anillos defensivos, caminos secretos, lugares ideales para emboscadas. No querían vencer rápido, querían quebrar la voluntad. Sus cuerpos cubiertos de wad azul no eran ritual, eran mensaje. Crónicas hablan de figuras surgiendo de la niebla, símbolos espirales brillando al fuego, alaridos que confundían noche y pesadilla. Espíritus del norte, hombres surgidos de la piedra. No había magia, había terror bien calculado. Engañaban a los vikingos con bahías falsas. Bajo el agua, estacas, rocas afiladas. Permitían el desembarco, esperaban. Antes del amanecer, atacaban en caballos ligeros, destruían provisiones y desaparecían en turberas donde ningún nórdico podía avanzar. Hacia el año 900, los vikingos comprendieron el coste real. No conquistaron, pactaron, se mezclaron, se adaptaron. No fue derrota, fue aceptación. Pero el norte aún guardaba horrores peores. Más allá del Báltico, donde el invierno es un arma y el bosque un laberinto, vivían los pueblos finogrios: Finlandia, Carelia, Estonia, ancestros de fineses, estonios y samis. Para los vikingos eran los Skritar, los que se deslizan, sin murallas, sin flotas, sin reyes, pero con un dominio absoluto del hielo, la nieve y el silencio. Las sagas los recuerdan no como hombres, sino como algo distinto. La saga de Harald Bluetooth los nombra así: demonios de hielo. Y cuando ese nombre aparece en las crónicas, incluso los vikingos dudan. El verdadero límite de su poder estaba a punto de revelarse. La flecha no silba, impacta. Un vikingo cae sin saber desde dónde. La nieve permanece intacta. El bosque ha decidido. Los llamaron demonios de hielo porque nunca los veían llegar. Cazadores que se movían entre abedules como lobos blancos, disparando sin dejar huellas.
nombre nació del terror, pero la evidencia arqueológica revela algo más inquietante. Estos pueblos dominaban una guerra que los vikingos no comprendían. En Carelia, excavaciones en túmulos funerarios han sacado a la luz armas diseñadas para el bosque, cuchillos curvos, flechas para atravesar cuero endurecido, arcos recubiertos de piel de marta capaces de resistir el frío extremo, y entre ellas, espadas y hachas vikingas retorcidas. No eran tributos, eran recuerdos de enemigos vencidos. Los vikingos cometieron el mismo error de siempre. Creyeron que podían avanzar, que el interior se rendiría como Inglaterra, que la fuerza bastaría. Desembarcaron, avanzaron y desaparecieron. Las crónicas de Novgorod hablan de flotas que nunca regresaron. No hubo grandes batallas, no hubo victoria, solo bosque, solo invierno. Los finogrios no luchaban de frente, permitían la entrada. Cazadores fingían huir, los nórdicos seguían. Entonces los caminos se borraban, los ríos se cerraban bajo hielo, las huellas se dividían hasta confundir la mente. El vikingo no encontraba al enemigo, pero el enemigo siempre lo veía. Mientras los nórdicos se hundían bajo capas de piel, estos guerreros se deslizaban sobre esquís primitivos, hueso, abedul, tecnología antigua. Restos hallados en Kalvtrask prueban que existía miles de años antes de los vikingos. Con ellos atacaban de noche, golpeaban rápido, se iban sin dejar rastro. Vivían en refugios invisibles, cota enterradas bajo la nieve, cubiertas de ramas y pieles, sin humo, sin luz. Desde allí observaban durante días, elegían el momento exacto, y cuando atacaban, no buscaban gloria, buscaban romper, cortaban el camino a los barcos. Separados de sus drácars, los vikingos perdían todo, quedaban atrapados en un océano blanco donde el frío mataba más que el acero. Hacia el año 950, los intentos de dominar Finlandia y Estonia cesaron. Los asentamientos sobrevivieron solo mediante comercio y pactos. No hubo reinos vikingos, no por falta de ambición, sino por comprensión. Aquí no se imponía la fuerza, aquí se respetaba o se moría. Estos pueblos no tenían castillos, tenían una alianza con la tierra, el hielo y el silencio. Ante eso, incluso los hijos de Odín dudaron. Los pictos enseñaron el miedo al terreno. El norte enseñó el miedo al invierno, pero aún quedaba un enemigo final, uno nacido de su propia sangre. Las sagas hablan de ellos con cautela. Los Jomsvikings, una hermandad que no servía a reyes ni jarls, servía a un código. No saqueaban al azar, no luchaban por fama, luchaban como una sola voluntad. La Jomsvikinga saga y la saga de Olaf Tryggvason sitúan su fortaleza en Jomsborg, probablemente en la isla de Wollin, en la actual Polonia. Y cuando ese nombre aparece en las crónicas, los vikingos entienden algo aterrador. El enemigo más peligroso era el que pensaba como ellos. No invocaron a los dioses, no rugieron antes de atacar, ajustaron los escudos y avanzaron. Eso fue lo que más aterrorizó. La ubicación exacta de Jomsborg sigue siendo motivo de debate, pero los restos de fortificaciones costeras y hallazgos militares en el Báltico confirman algo innegable. Allí existió una guarnición vikinga distinta, disciplinada, cerrada, peligrosa. Los Jomsvikings no funcionaban como un clan, no aceptaban linaje ni favores, solo fuerza, obediencia y lealtad. No había peleas internas, no había saqueos impulsivos, no había espacio para la cobardía. Su ley era estricta, silencio absoluto, fidelidad entre hermanos. No servían a reyes ni a dioses, servían a normas. Eso los convertía en una anomalía. Mientras los vikingos tradicionales combatían buscando gloria individual, los Jomsvikings luchaban como una máquina.
formaciones compactas, escudos unidos, órdenes breves, cada movimiento entrenado. Habían observado a su propio pueblo y detectado su debilidad, la furia, la ambición, el impulso, y decidieron eliminarla. En el año 986, en la batalla de Hjörungavágr, esa diferencia quedó expuesta. Una flota de Jomsvikings se enfrentó a fuerzas noruegas lideradas por Håkon Sigurdsson. Eran menos. Resistieron durante días. Las crónicas no destacan sangre ni heroísmo individual. Destacan algo más perturbador: disciplina, coordinación perfecta entre mar y tierra. Una frialdad que desconcertó a los noruegos. La derrota llegó por factores externos. El clima cambió. Las mareas se volvieron traicioneras. El mar decidió. Los supervivientes fueron capturados. Y entonces ocurrió lo impensable. Muchos fueron perdonados, no por compasión, por temor. Las fuentes indican que los líderes noruegos temían ejecutarlos, temían crear mártires, temían que sus propias tropas comenzaran a imitarlos, porque los Jomsvikings representaban algo peligroso, un modelo alternativo. Detalles como su supuesta prohibición de mostrar miedo o de enamorarse provienen de sagas tardías. No pueden tomarse literalmente, pero muestran cómo fueron recordados, no como saqueadores, como un ideal incómodo. Hacia el año 1000, sus tácticas comenzaron a integrarse en los ejércitos nórdicos. No desaparecieron por ser derrotados, desaparecieron porque su forma de luchar se volvió norma. El miedo se transformó en conocimiento, y esa es la clave para entender la era vikinga. No fueron invencibles, fueron adaptables, supieron reconocer sus límites, supieron aprender. Los pictos les enseñaron que el terreno engaña, el norte les enseñó que el invierno mata. Los Jomsvikings les enseñaron que incluso su propia tradición podía romperse. Los vikingos no conquistaron por despreciar el miedo, conquistaron porque supieron escucharlo. El enemigo no grita, no embosca, no ataca, observa, y el vikingo entiende demasiado tarde que ya no sabe quién es. A finales del siglo X, el mundo vikingo empezó a resquebrajarse desde dentro, no por una derrota clara, sino por algo más corrosivo: el aprendizaje. Cada enemigo que habían respetado había dejado una marca, y juntas, esas marcas cambiaron la esencia misma de la guerra nórdica. Las sagas más tardías describen un cambio inquietante. Los combates se volvieron más silenciosos, más calculados, menos heroicos. El guerrero que buscaba gloria individual empezó a ser visto como una amenaza para el grupo. El caos ya no inspiraba respeto. Inspiraba desconfianza. El berserker, antaño símbolo del favor divino, comenzó a desaparecer de los relatos. No porque fuera débil, sino porque ya no encajaba. En un mundo de escudos unidos y tácticas frías, la furia era un error. Los vikingos habían aprendido demasiado bien. La arqueología confirma esta transformación. En los enterramientos posteriores al año 1000, las armas pierden protagonismo. Aparecen balanzas, monedas, herramientas. El guerrero cede espacio al comerciante, al colono, al padre. Y ahí reside el giro cruel de la historia. Los enemigos externos no acabaron con los vikingos. Lo hizo su capacidad de aprender de ellos. Al dominar el miedo, dejaron de necesitar la guerra constante. Al comprender sus límites, abandonaron el impulso que los había definido. La expansión se detuvo, no por derrota, por decisión. Algunos se aferraron al pasado, otros abrazaron el cambio. El cristianismo ofreció orden, las leyes ofrecieron estabilidad. El comercio ofreció riqueza sin sangre. Y poco a poco, el vikingo dejó de existir como figura dominante. No murió en batalla, se transformó. La pregunta final no es quién los venció. La pregunta es qué ocurre cuando un pueblo sobrevive aprendiendo,
pero pierde aquello que lo hacía temido, porque al final el miedo más grande no vino del enemigo, vino del espejo. El joven quiere guerra, el anciano quiere paz, el círculo escucha y decide, porque el mundo ya no recompensa al más feroz, recompensa al que dura. Entrado el siglo XI, la sociedad nórdica comenzó a girar sobre sí misma. Las incursiones eran menos frecuentes, los botines más escasos, los enemigos más preparados, y dentro de los salones una pregunta flotaba sin ser pronunciada. ¿Vale la pena seguir? Las asambleas, los Thing, se volvieron el verdadero campo de batalla. Allí no ganaba el más fuerte, sino el más convincente. Las leyes reemplazaron a las venganzas. Los pactos sustituyeron a los juramentos de sangre. Para muchos antiguos guerreros, esto fue insoportable. Las sagas reflejan esa tensión. Hombres criados para morir, luchando ahora, debían vivir negociando. El berserker, símbolo del pasado, ya no tenía lugar en una sociedad que necesitaba estabilidad para sobrevivir al invierno y al comercio. La arqueología confirma el cambio. Las armas desaparecen poco a poco de las tumbas. Aparecen objetos de comercio, herramientas, símbolos cristianos. No es una derrota, es una mutación. Y aquí aparece el giro más amargo. Los vikingos no fueron vencidos por enemigos externos. Fueron vencidos por el éxito de su aprendizaje. Supieron cuándo retroceder. Supieron cuándo pactar. Supieron cuándo no atacar. Y al hacerlo, mataron aquello que los había definido. La cristianización no fue solo fe. Fue estrategia. Unificar normas. Reducir conflictos internos. Garantizar herencia y continuidad. Para los líderes era lógica pura, pero siempre hubo resistencia. Pequeños grupos rechazaron el cambio, no por religión, sino por identidad. Para ellos, adaptarse significaba desaparecer, y en esa negativa se consumieron, no como héroes, como restos de una era que ya no tenía lugar. Las crónicas mencionan choques internos, breves, brutales, sin canciones. Vikingos luchando contra vikingos por algo intangible, el significado de su propio nombre, y siempre ganaba el mismo bando, el que aceptaba cambiar. Hacia finales del siglo XI, vikingo dejó de ser una identidad viva. Se convirtió en un recuerdo, en una palabra usada por monjes, cronistas y más tarde por la memoria. No hubo una última gran batalla, no hubo un final glorioso. Solo una decisión colectiva, repetida generación tras generación. Vivir en lugar de morir. Y esa elección preparó el terreno para el cierre definitivo de la historia. El niño escucha la saga. No quiere ser vikingo, quiere vivir. Y ahí termina todo. A inicios del siglo XII, los relatos de terror cesaron. No porque los hombres del norte hubieran sido derrotados, sino porque habían dejado de ser necesarios como amenaza. El mundo ya no temía al vikingo, y el vikingo ya no necesitaba ser temido. Ese es el final que nadie espera. Los enemigos externos nunca los destruyeron. Los pictos, los pueblos del hielo y los Jomsvikings hicieron algo más profundo. Los obligaron a mirarse, a reconocer que la furia sin límites era una trampa, que la gloria constante era insostenible, que la supervivencia exige control. Las naves siguieron cruzando el mar, pero cargadas de leyes, comercio y fe. Los antiguos guerreros se convirtieron en reyes, comerciantes, colonos. El saqueo dejó de ser identidad, se volvió recuerdo. Aquí está el giro definitivo. Los vikingos no desaparecieron porque perdieron, desaparecieron porque ganaron algo más valioso, futuro. Comprendieron cuándo atacar y cuándo no hacerlo, y esa capacidad destruyó al vikingo como figura mítica, pero salvó al pueblo real. La historia suele celebrar a quienes mueren luchando, rara vez celebra a quienes saben detenerse.
Los nórdicos hicieron ambas cosas, pero solo una les permitió continuar. Los pictos les enseñaron el engaño del terreno, el norte, la crueldad del invierno, los Jomsvikings, la disciplina. Pero la última lección fue la más silenciosa. No todo lo que puede conquistarse debe serlo. Cuando el niño escucha las sagas, ya no sueña con morir en batalla. Sueña con tierras, con comercio, con estabilidad. Y sin darse cuenta, confirma el final de la era vikinga. No con fuego, no con sangre, sino con elección. Y así termina la historia de un pueblo que no dominó el mundo por no tener miedo, sino por saber cuándo escucharlo. Ese fue su último combate, y fue el único que no perdió.